Gracias, Señor, porque no estamos solos, no estamos solas ni desamparados. Gracias, Señor, porque tú sí no eres indiferente al dolor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos el oportuno socorro. Ayúdanos, Padre Santo, como iglesia, a reflejar tu amor. Que no nos acostumbremos a la indiferencia. Que no nos acostumbremos a ver de lejos la necesidad del hermano. Que podamos amar como tú amas. Pero podamos ir más allá del amor, Señor, y transformar ese amor en obras también. Padre, que el que se haya sentido solo, sola, hoy pueda salir de aquí sintiendo tu abrazo. Que el que hoy no tenga que comer, Señor, hoy le podamos dar comida. Hoy nos convertimos en el prójimo de alguien. Y por eso alabamos y glorificamos tu nombre. Y como pueblo decimos, amén, amén y amén. Puede sentarse. Cuidándonos de la indiferencia. Cuidándonos de la indiferencia. Estamos viviendo tiempos en donde los valores y los principios están en crisis. Tiempos en donde el egoísmo se ha entronizado en el corazón del hombre, dejando sin espacio la misericordia. Donde lo importante y el centro de todo soy yo. Como yo me siento, como yo pienso, como yo actúo, mis necesidades y lo demás y los demás sencillamente no importa. Hemos perdido la capacidad de sentir el dolor ajeno, porque sencillamente no es mi dolor. Y muchas veces hasta hacemos mofa de la tragedia, convirtiéndonos en crueles espectadores y en jueces imparciales, haciendo así más grande un espectáculo digno de ser comparado con las escenas de aquella arena romana en donde una multitud se congregaba para ver con placer cómo desmembraban y mutilaban a personas indefensas. Ante una multitud que contemplaba y aplaudía tan cruel espectáculo. Vemos hoy cómo ante un accidente, ante una tragedia, lo primero que se hace es filmar para que quede grabado en las redes sociales. Y ese tiempo que se pudo haber utilizado en ayudar, se utiliza nada más en contemplar una escena. Vemos hoy cómo se pasan videos de situaciones humillantes y que los compartimos por el simple y sencillamente el placer de compartir. Porque ese video que usted comparte no es el suyo, ni es el de sus hijas, ni es el de sus hijos, ni es el de su familia. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque no nos importa, porque nos hemos vuelto indiferentes ante el dolor y la tragedia humana. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es convertir algo o alguien en un ser totalmente invisible. Es anularlo,
es desconectarse. Mire qué tremendo, que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y lo contrario de la fe también es la indiferencia. Santiago 2, 15 y 16, Nueva Versión Internacional. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Casi que parece una burla, ¿verdad? Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría esto? No basta con que usted sepa que alguien tiene hambre y usted orar para que Dios le quite el hambre, o por un espíritu de pollo frito. ¿Sabe qué? Ni ore, porque no es orando como se le va a quitar el hambre a esa persona. Debe comer, después ore y dé gracias. Es más, hay otros que van más allá y se atreven a decir que lo opuesto a la vida no es la muerte, que lo opuesto a la vida es la falta de preocupación, ese vacío absoluto de sentimientos que dan forma a la indiferencia. Proverbios 14, 21 dice lo siguiente: peca el que menosprecia a su prójimo. Entonces aquí la palabra declara que el menospreciar, el mirar de menos o la indiferencia hacia nuestro prójimo es un pecado también. Y es que la indiferencia ha existido desde siempre. Y tal vez el primer dato de indiferencia lo encontramos en el mismo huerto del Edén, cuando el Señor, sabiendo lo que había acontecido, le pregunta a Caín por su hermano Abel, y éste le contesta: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero si usted lo quiere ver bien plasmado, vámonos a Génesis, el capítulo 42, el versículo 21. Y decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esto lo decían los hermanos de José, cuando con una indiferencia diabólica, porque la indiferencia viene del diablo, oían a su hermano rogar que no lo dejasen en aquella cisterna, lejos de su padre y lejos de su hogar. Pero no les importó. Tal vez el caso más cruel de indiferencia lo vemos hace más de 2000 años, cuando al justo, al santo, al que fue sin pecado, a la expresión más grande del amor hacia nosotros, al Hijo de Dios, lo vieron crucificado en una cruz. Y aquella multitud indiferente, inclusive, gozaba ante tan cruel espectáculo. Y es que la indiferencia nos vuelve ciegos, nos vuelve sordos, nos vuelve mudos y nos vuelve paralíticos. Porque no nos percibimos cómo el corazón se nos va endureciendo hasta quitarnos aquella parte de nuestra esencia que nos conectaba con Dios. Porque el Señor nos conoce, y nos conoce porque nos creó. Y sabiéndolo humanamente propensos que somos a sentir la indiferencia, nos deja dos grandes mandamientos. Vámonos a Mateo 22, 37, 40. Dice así: Jesús les dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero quiero que vayan más allá. Y Jesús dice, este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amen a Dios con todo su ser, pero amen a su prójimo también. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué tremendo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, porque muchas veces nos volvemos indiferentes a Dios. Muchas veces nos volvemos indiferentes a su presencia. Y nos volvemos indiferentes porque muchas veces también nos estorba que Dios nos hable, que nos exhorte, que nos guíe. Porque no nos queremos dejar gobernar. Y nos deja el otro mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si usted es indiferente a Dios, usted es indiferente a su prójimo. No diga que ama a Dios si no ama a su prójimo. Y para enseñarnos aún más, nos deja una hermosa parábola. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 10, y yo quiero que usted abra Lucas. Lo deje abierto porque le voy a enseñar algo. Capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y dice así: he aquí un intérprete de la ley. En otras traducciones dice un maestro de la ley. En traducciones más modernas dice un abogado. Se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Esta es una de las parábolas más conocidas y populares de la Biblia. En algún momento todos hemos oído hablar de la parábola del buen samaritano. Pero es una parábola que solamente Lucas menciona. Porque Lucas muestra un interés muy particular en aquellos que han sido maltratados, oprimidos y desamparados.
Esta se conoce como la parábola de la misericordia en acción. Porque puede ser que usted se compadezca de alguien y diga, pobrecito. Pero usted no va más allá. Yo le voy a decir algo. Ese pobrecito ni va a darle de comer, ni le va a consolar, ni le va a hacer compañía. Habíamos dicho que la fe sin obras es muerta, pero la misericordia sin obras no es misericordia, es lástima. Y que yo sepa, el Señor a nosotros no nos tiene lástima, nos tiene misericordia. Pero vamos a escudriñar versículo por versículo lo que esta parábola nos quiere decir. Vámonos al versículo 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un maestro de la ley. La pregunta no es para aprender, es más, ni siquiera está interesado. En otras versiones dice que fue para tentarle. Pero es que este hombre venía incómodo ya de atrás. Este hombre venía incómodo de algo que le dijo Jesús a sus discípulos. Vámonos al versículo 17 al 20. Esto fue lo que incomodó a ese maestro de la ley. Dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Acordémonos que en ese tiempo no se conocía la liberación. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dice, y nada os dañará. Nada, ni esa serpiente, ni sus enemigos, ni nada que se levante en contra de usted le podrá dañar. Esa es una promesa. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y cuando Jesús dice esto, aquel hombre se empezó a incomodar y dijo, yo tengo que hacer algo. Porque resulta que aquellos maestros de la ley sacaban sus propias conclusiones y dieron sus propios dogmas. Los dogmas son principios que se dan como divinos cuando no fue Dios el que dijo, sino el hombre. Y muchas veces criticamos a una religión que está basada en dogmas, en principios humanos, que han hecho creer que son principios como que vienen de Dios, pero Dios no dijo nada. Pero la iglesia evangélica también ha tenido dogmas. El dogma lo único que hace es mantener a las personas en ignorancia. Porque me acuerdo mis tiempos, donde se decía que una mujer no podía usar pantalones porque la Biblia lo prohibía. ¿Quién se acuerda de eso? Dígame dónde está la palabra pantalón en la Biblia, porque en los tiempos de Jesús ni siquiera se usaban. Ni siquiera se usaba. ¿Cómo la mujer, cómo la palabra puede decir que la mujer no puede usar pantalón si los pantalones no se usaban? Dogma. Me acuerdo en mis tiempos, en donde la adoración y la alabanza se hacían solo con un piano, porque los demás instrumentos eran satánicos y diabólicas. ¿Quién se acuerda de eso? Un pianito era tiquilín, 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 nada más. Lo demás era del diablo. El dogma de que solo la gente bautizada puede participar de la Santa Cena. ¿Dónde está eso en la palabra?
En ningún lugar de la palabra. En ningún lugar de la palabra. Lo que la palabra dice es que si usted guarda rencor en su corazón, no tome la cena. Que si usted practica el pecado, no tome la cena, porque juicio come y bebe para sí. Dogmas. El mismo Jesús se refirió a todo esto en Lucas 11:46. Lucas 11:46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Otra traducción dice: porque ni siquiera ustedes son capaces de cumplirlas. La palabra dogma es la palabra griega dokeo, que significa pensar, suponer e imaginar. Entonces estos intérpretes de la ley eran los encargados de decir qué provenía de Dios y qué no, quién era salvo y quién no. Por eso es que cuando Jesús les dice sus nombres están escritos en el cielo, aquel hombre se molestó. Ellos pensaban que la vida eterna se podía ganar haciendo obras. Por eso es que él le pregunta a Jesús: ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué puedo tener vida eterna? Hoy usted y yo sabemos que el sacrificio perfecto ya se hizo en la cruz del Calvario. Hoy usted y yo sabemos que la salvación es gratuita, que ya usted y yo no tenemos que hacer nada más que creerle y obedecerle a Él, porque todo Él lo hizo. Amén. Versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Básicamente lo que Jesús le estaba diciendo: usted es el experto. ¿Por qué me pregunta a mí si usted es el que se lo tiene que saber? Porque esos hombres se vestían y en sus muñecas tenían una especie de pulsera con cajitas. Y en esas cajitas tenían escrito parte de la palabra del Señor. Tenían escrito Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18. Lo que Jesús le insinúa fue: busquen las cajitas ahí que usted tiene, ¿qué es lo que dice? Porque le voy a decir algo: aprenderse la Biblia es fácil, practicarla es lo difícil. Andar con la Biblia debajo del brazo es muy fácil. Lo difícil es aplicarla. Amén. Lo difícil es vivirla. Lo difícil es obedecerla. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos lo rezaban 2 veces al día, lo rezaban, lo repetían, pero muchas veces era de la boca para afuera. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Muy bien, usted tiene la respuesta, se la sabe de memoria. Ahora aplique lo que reza 2 veces al día y va a vivir. Porque fácil es repetir, difícil es aplicar. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y se quiere justificar porque es confrontado. ¿Quién es mi prójimo? Charita, tanto conocimiento. Charita que repetía 2 veces al día, pero no vivía. Porque si él no sabía quién era el prójimo, no podía cumplir el segundo mandamiento, tampoco podía cumplir el primero. Porque usted no puede decir que usted ama a Dios y no ama a su prójimo. Y quiero que abran su Biblia en el capítulo 10. Porque los estudiosos dicen
que del 25 al 37 nos enseña la palabra del Señor a cómo amar a nuestro prójimo. Pero del 38 al 42, cuando Jesús relata la visita a María y a Marta, y vemos cómo Marta se ufana y María, la palabra dice que escogió la mejor parte. Esos versículos nos hablan de cómo amar a Dios. Porque Lucas se preocupa de tener una secuencia vivencial para que podamos entender todo lo que pasó. Esta parábola es conocida como la parábola del amor al prójimo. Porque para este judío no todos eran su prójimo. Y como no todos eran su prójimo, no tenía por qué amarlos. Qué bárbaro, ¿verdad? Ese hombre. Y era un conocedor de la palabra de Dios. Para ellos su prójimo era quien era de su nación, quien hablaba su mismo idioma, quien practicaba su misma religión, quien se parecía a él. Ese era su prójimo. Los demás no calificaban. ¿A quién le parece que este hombre es un bárbaro? No levantaron la mano. Entonces la historia da un giro y empieza a Jesús a relatar su parábola. No cualquier parábola, su parábola. Y me llamó la atención porque Jesús hablaba por parábolas a un pueblo que no entendía. Un pueblo que no era un pueblo estudiado. Pero le habla por parábolas a un hombre que sí es estudiado, pero que igual tampoco entendía. Porque puede ser que usted tenga mucho conocimiento, pero que no tenga sabiduría. El conocimiento se lo da el hombre, la sabiduría se lo da el Señor. Amén. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino descendiente, un camino lleno de cuevas, un camino plagado de ladrones. Se conocía como el camino rojo por la cantidad de sangre que se había derramado en él. A nadie se le ocurriría ir solo. Pero a él sí. Se lo buscó, ¿verdad? Se lo buscó por no obedecer al que por su gusto muere, que lo entierren parado. Él tuvo la culpa. Nadie lo metió, ¿verdad que nadie lo metió a irse solo? Así pensamos. Y muchas veces todas estas frases lo que esconden nada más es una terrible indiferencia. Se lo buscó solito, que salga solo. ¿Quién la metió a irse? ¿Quién la metió a hacer? A mí que no me digan que no sabía lo que estaba haciendo. Nos convertimos en jueces despiadados y crueles. Porque la que se fue por ahí no es su hija. Porque el que está tumbado no es su hijo, ni su esposo, ni su familiar. Entonces nos escudamos en frases tan
crueles como nadie lo tenía. Que sufra las consecuencias. Se lo buscó. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces usted y yo hemos utilizado estas frases? Vuelvo a repetir, para esconder la falta de misericordia. Y él, porta a mí. Porta a mí. Nadie lo tiene. ¿Para qué busca problemas? ¿Ah? No. Vámonos al versículo 30. No, 31. Y aquel hombre medio muerto, porque se lo buscó. Porque que sufra las consecuencias. Porque nadie lo tenía de cabezón. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote, los encargados del templo, los encargados de la adoración, los encargados del sacrificio, el hombre que comunicaba a Dios con los hombres y a los hombres con Dios, la persona de más rango, poder y prestigio. Muy probablemente ese sacerdote regresaba a su casa, aunque no sé por qué vivía en Jericó si tenía que vivir en Jerusalén. Yo no sé qué andaba tampoco buscando por ahí. Habrá que preguntar. Una persona muy metódica, muy pulcra, muy limpia, muy cuidadosa, pero muy cansada. Porque muy probablemente tenía mucho apuro de ir a su casa. Entonces, de lejos ve a uno desnudo, medio muerto. No lo puedo tocar. Porque si lo toco me contamino. Porque si está muerto es un inmundo. Y si lo toco me vuelvo inmundo. Y tengo que pasar días en el rito de la purificación. No tengo tiempo. Yo tengo tiempo para meterme en esos problemas. Ya tengo la vida muy complicada. No me la puedo complicar más. Mire qué tremendo lo que decía la ley. Y me acuerdo de aquella mujer que tenía flujo de sangre. Aquella mujer que se lo jugó todo para tocar el borde. ¿Y sabe por qué solo tocó el borde de su manto? Porque si tocaba a Jesús le iban a apedrear. Porque la ley decía que si ella tocaba a Jesús, ella la contaminaba. Pero la gracia decía que si ella tocaba a Jesús, virtud saldría de él y la sanaría. Amén. Sí, aquel sacerdote sabía mucho de Dios, pero aquel sacerdote no tenía tiempo, estaba muy ocupado, estaba muy complicado. Debió de ser él por obligación el que ayudara a ese hombre. Pero hay gente que ni siquiera por obligación lo hace. La palabra pasar de largo en griego significa se fue por el lado opuesto. Mejor ni veo, mejor ni voy. Me están llamando. A ver, préstame un celular, por favor. Ni me ven. Porque no me quiero involucrar. Levante la mano aquí. Mejor ni contesto el teléfono. No. Es más, me escondo por si el teléfono me ve. No, yo no estoy para eso. Ya bastante complicada tengo la vida para venírmela a complicar más. No, ni me aparezco por ahí. Que piensen que no sé nada para no quedar mal. Esta parábola es un espejo para todos nosotros como iglesia. Versículo 32. Bueno, ya para esta altura el intérprete de la ley estaba así. Como que el sacerdote nos está haciendo quedar mal.
Y entonces dice, así mismo un levita, bueno, el levita, a lo mejor el levita sí, y saqué la cara por nosotros. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ay Dios mío, ¿pasó de qué? De largo. El levita, el ayudante del sacerdote. El ayudante del sacerdote. Bueno, si el sacerdote no hizo, el que tenía que hacer era el levita. Algunas traducciones dicen o dan la idea que el levita, digamos que Melvin es, aunque está muy bien vestido, con mucho copetico, el levita hizo esto. ¿Cómo se llama eso? Vinear. Teléfono, pásame el teléfono. El levita hizo algo como esto. Aquí filmando, aquí vemos un señor tirado, no sabemos quién es, creo que está respirando, pero compartir. Compartir con el dedo. Vamos a ver cuántas reproducciones tengo. A ver cuántos like, cuántos me gusta, cuántos comentarios. ¡Qué buena toma! ¿Cuántas veces nos quedamos en el vineo? ¿Cuántas veces nos hacemos los locos? ¿Cuántas veces no nos comprometemos porque no queremos problemas? No, igual seguramente está muerto porque no parece que respira. No. Mejor ni lo toco, tampoco, porque me voy a contaminar. Versículo 33. Diga pero. Y ese pero marca la diferencia. En ese momento, el maestro de la ley estaba que le daba un garrotazo a Jesús. Nos estás dejando muy mal. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca hacia él. Y la traducción dice, se le tiró encima. Y viéndole, fue movido a misericordia. Pero hubo un hombre que marcó la diferencia. Hubo un hombre que dijo, voy a ser diferente. Hubo un hombre que dijo, no voy a hacer lo que todos han hecho. Hubo un hombre que dijo, yo sí me voy a involucrar. Yo sí voy a velar por él. Él sí es mi prójimo. Tenemos que marcar la diferencia. Dejar de ser partícipes con ese placer diabólico de la tragedia humana. Ni se le ocurra mandarme un video de esos videos que hay con solo una persona que no lo reproduzca, porque como no es su hija, no es su hijo, no es su nieta, no es su esposo y no es usted, es muy fácil reproducirlos y compartirlos. Hubo un hombre que dijo, yo voy a marcar la diferencia, yo no voy a ser igual que todos. Y es que con esta parábola Jesús rompe todos los esquemas mentales de la época. Imagínese la sorpresa del intérprete de la ley. ¿Cómo es que pone, por ejemplo, a un samaritano y a nosotros los judíos y al sacerdote y al levita deja tan mal parado? ¿Sabe por qué el Señor tuvo que utilizar un samaritano? Porque si el herido hubiese sido el samaritano y no el judío no le hubiese ayudado porque había una ley que se lo permitía. No vas a ayudar porque ese no es tu prójimo, es un samaritano, es un paria, está con mezclas, porque no adora como nosotros adoramos, no adora donde nosotros adoramos.
entonces ese no es mi prójimo. Qué malo, ¿verdad? ¿Qué hace usted si a la par suya se sienta uno de los que usted considera que no es su prójimo? Yo me imagino la cartera. Usted va a dar la ofrenda con todo y bolsa. No, voy a estar más cercana del servicio sanitario. Me voy a sentar por allá porque... Mira, llena de tatuajes. Esa que no me imponga las manos porque me pasa un demonio. El demonio se le pasa si usted tiene puertas abiertas. Porque tal vez son más grandes los suyos que el de la tatuada. Y no estoy diciendo con esto que el tatuaje sea bueno. Si usted conoce de Cristo y conociendo de Cristo se tatúa, usted está pecando porque a él no le gusta. Pero si usted en su vida pasada tiene tatuajes de aquí a aquí, usted viene a Cristo y con todo y tatuaje él acepta. Porque juzgamos. ¿Viste quién volvió a la iglesia? Ay, cállate, ni me digas. Ahorita la ponen a servir. Porque usted es como ese intérprete de la ley que usted a ojo clínico sabe quién está listo y quién no. Porque usted sí sirve, ¿verdad, Tita? Porque usted no tiene tatuajes, pero tiene el alma sucia. Y ese tatuaje no se ve. Esos tatuajes no se ven. Los samaritanos, para un judío, no eran considerados su prójimo. Pero aquel samaritano, sin importarle que si hubiese sido él, no le hubiesen ayudado, ayuda. ¿Cuántas veces nos escudamos en, no, si hubiera sido yo, ¿quién me ayuda? Hubiera sido yo, me dan palo. No. ¿Verdad que sí? Por eso les digo que esta parábola es el espejo de nuestra alma. A aquel samaritano no le importó absolutamente nada. Él iba a hacer lo que tenía que hacer y aún más. Y dice, fue movido a misericordia. Ayer en clase vimos que misericordia en griego es como hablar chino. Significa sentir que las entrañas anhelan. Cuando usted sienta el dolor de su hermano, de su hermana, desde aquí, cuando usted pueda llorar, están las lágrimas. Cuando usted pueda reír por el mismo motivo, ahí es donde usted es movido a misericordia. Misericordia, la palabra en latín compuesta por dos palabras: cordia, corazón, y miseres, que significa dolor. Misericordia es tener la capacidad de sentir el dolor ajeno. Y mire, muchas veces la ayuda viene de quien menos usted lo espera. De quien menos usted lo espera. Esa persona a la cual usted ha criticado. Esa persona que usted ha considerado indigna. Tal vez es la primera que le tiende la mano. Y esto nos enseña también cómo personas pueden salir de la nada para hacer el trabajo que debería de estar haciendo la iglesia de Cristo. Que nos dicen que somos la iglesia de los narcos, la iglesia de los homosexuales, de las prostitutas, de las lesbianas. Estamos haciendo la obra que muchas otras iglesias no la hacen. Y gloria a Jesucristo por eso. Eso me llena de orgullo, saber que en portadores de su gloria se va a recibir a quien venga con amor y con respeto. Con amor y con respeto. Porque ese es nuestro prójimo. Nos podemos encapsular en una burbuja de santos. El ser bueno no tiene nada que ver con amar a Dios.
Y aquel malo, según la época, que debería de ser el samaritano, porque adoraba diferente, porque era diferente, fue el único que fue movido a misericordia. Verse bueno no es lo mismo que ser bueno. ¿Me entiende? Verse bueno no es lo mismo que amar a Dios y al prójimo. Cuidado, la ayuda te viene de quien menos te imaginas. Mire, muy probablemente, lastimosamente, si ese judío hubiese podido hablar, hubiese dicho: no, gracias, usted es un samaritano. Porque si un samaritano cogía un vaso, un judío ni siquiera lo tocaba. Porque si un samaritano se sentaba ahí, un judío no se podía sentar ahí, porque aquello era inmundo. Iglesia, ¿cómo tratamos al drogadicto? ¿Cómo tratamos al homosexual? Ciertamente, el Señor no ama al pecado, pero sí ama al pecador. ¿Cómo les podemos cerrar las puertas? No para que continúen con su estilo de vida, no. Para que encuentren la posibilidad de un cambio y la restauración, si así lo quieren. Si les cerramos las puertas, si cuando entran nos empezamos a codear, si cuando se nos sientan a la par sencillamente cambiamos de asiento, o usted pasa todo el culto así. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo les vamos a poder hablar de un Dios que ama si nosotros no les amamos? ¿Cómo vamos a ser indiferentes al dolor y a la tragedia? Iglesia, Limón no está viviendo tiempos buenos, pero le estamos creyendo al Señor por estos tiempos. Los diarios no nos duran ni una semana, los que trae la gente y los que compra la iglesia. ¿Sabe usted que tal vez en este momento hay mucha gente que llega a su casa y no tiene que comer? ¿Y usted no sabe? Hago espagueti con pollo o con camalón. Hago aló con lata. Hago arroz con mariscos, atún, ¿verdad? Y hay gente que no tiene nada. Y usted va a llegar a orar: Señor, ponle un espíritu de pollo frito en el estómago. Las mujeres nunca tenemos que ponernos el closet a reventar. No hallamos dónde poner los zapatos, hasta en la refrigeradora los ponemos, pero no tenemos que ponernos. Pero no somos capaces de quitarnos lo que tenemos y darlo. Es una bromita, ¿verdad? Yo regalo mucha ropa. Y me gusta dar, me gusta. Yo vivo para dar. Es un estilo de vida. Por eso Dios me bendice. Pero usted tiene guardado ese vestido que ya no le queda, porque cuando usted lo compró era talla 8, ahora es talla 19. Pero usted no lo regala. Y usted ve a esa hermanita que le puede quedar lo que usted tiene. Pero como la indiferencia se mezcla con el egoísmo, entonces me duele dar y empiezo a dar las sobras. Yo no sé, pero yo no quiero sobras de Dios. Yo quiero que Él me dé de sus riquezas abundantes, entonces yo de las mías voy a dar. Amén. ¿Sabe usted que hay muchas familias en la iglesia que no tienen trabajo? Y usted reniega del suyo. Y usted habla de su jefe, el que le paga el salario.
Mire, no vaya a McDonald's una semana y regálele eso a una familia. Si nosotros como cuerpo de Cristo no vemos por nosotros, ¿quién va a ver? Le dejamos a Dios todo, pero Dios pone en nuestras manos cosas para hacer también. Amén. El sacerdote y el levita pasaron de lejos. Gente que por obligación tenía que ayudar, no hicieron nada. Pero este samaritano fue movido a misericordia. No vio un judío, vio una persona con necesidad. Le cambio esto. Le cambio esto. ¿Qué haría usted si el que está tirado, apaleado y desnudo es aquella persona que le hizo a usted un gran daño? Justicia divina. Porque ese es tu prójimo también. Ese es tu prójimo también. Ah, pero recitamos la Biblia, recitamos la palabra, hacemos ayuno, oración, venimos a todos los cultos, pero lo que Él nos pide, hacer justicia y misericordia delante de Él. Versículo 34. Ay, me dio frío. Estaba muy resfriada. Y acercándose, y la palabra literal dice, se le tiró encima. Aquel samaritano lo que hizo fue esto. Se le tiró encima. No me importa que me contamines. No me importa que me consideren impuro. Eres mi prójimo. Muy probablemente empezó a llorar porque empezó a sentir su dolor. Y fue movido a misericordia. Y no solo eso. Póngame en el versículo, por favor. Dice que vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura. Dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pudo habérsele acercado, pudo haberle vendado únicamente las heridas, pudo haber dicho, ya eso es suficiente, ya eso es suficiente, para que no se malacostumbre. Porque muchas veces nosotros decidimos que es lo suficiente. Pudo haber dicho, bueno, ya cumplí. Pero es que tal vez él sí conocía la palabra en Oseas 6:6 que dice, misericordia quiero, no sacrificio. Y en nuestros tiempos lo que nos dice el Señor es que yo quiero que sientas el dolor de tu hermano, y no solamente que lo sientas, sino que hagas algo por él. Porque me importa más eso que las ofrendas que vengas a dejar. Me importa más eso que el diezmo que puedas dar. Porque si me dices que me amas, tienes que amar a tu prójimo también. Pudo haber dicho, suficiente. Y dice la palabra que le llevó a un mesón. La palabra mesón aquí es la palabra griega pandokeum, que significa lugar donde todos son recibidos. ¿Usted entiende? Que hay una historia detrás de esta historia. Lo llevó al mesón, al lugar donde todos son recibidos. Este es tu mesón. No me importa tu currículum, no me importa de dónde vengas, no me importa lo que hayas hecho. Yo te voy a amar, voy a estar contigo, no me voy a avergonzar, porque Dios lo hizo conmigo. Usted sabe que a mí me han dicho, pastora, no se mezcle con esa gente. Ya casi no me lo dicen porque como no hago caso. Puede ser peligroso.
¿sabe cuál es la fuerza que me protege? La fuerza del amor. Dios no va a permitir que me pase nada, porque yo estoy haciendo su obra. Amén. La palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En la casa de Dios tenemos que encontrar reposo. En la casa de Dios tenemos que encontrar la sanidad de nuestras heridas. En la casa de Dios tenemos que encontrar amor, dignidad, porque la indiferencia te la roba. ¿Y sabe usted que lo que él pagó, esos 2 denarios, era el equivalente a 24 días de cuidado? Esto fue como que usted se enferma y una persona sale de la nada. Yo viví eso, yo lo viví. Y que le diga: no, ella no va al Tonifacio, ella se va para la católica, la clínica católica. Y usted diga: ¿y con qué voy a pagar? Yo pago. Eso lo hace Él. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no podemos compartir un poco de comida? ¿Por qué no podemos compartir nuestra ropa? ¿Por qué no podemos compartir de nuestro dinero a aquel que no tiene nada, que está en necesidad? Ah, no, vagabundo que trabaje. Mire, muchas familias no tienen que comer, no por vagancia, porque sencillamente no hay trabajo, porque fueron despedidos. La iglesia de Cristo no puede permanecer indiferente a lo que está pasando en la ciudad. Amén. Y lo que este hombre hizo, se hace por un familiar, se hace por un hijo, una hija, el papá, la mamá. Y si usted quiere impresionar, por la novia. Pero por alguien que no conoce. Es que Jesús siempre nos enseñó a amar con un nivel superior. Amén, con un nivel superior. Pero este hombre se atrevió a romper el círculo de indiferencia y no ser cómplice de los demás. Versículos 36 y 32, y con esto termino. Para cerrar la parábola, y en este punto el intérprete de la ley tenía una úlcera sangrante. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel que quería avergonzar salió avergonzado. Versículo 37. Él le dijo: el que usó de misericordia. Yo imagino que, ¿cómo? ¿Cómo dijo? El que usó de misericordia con él. No se atrevió a decir el samaritano, porque un judío ni siquiera pronunciaba ese nombre. No aprendió. Se quedó en la indiferencia, se quedó en el orgullo. Entonces Jesús le dijo: ve y tú haz lo mismo. Muévete en misericordia, practícala. Ayuda a alguien a solventar su necesidad, pero hágalo con alegría. No, Señor, ¿estás seguro que me dijo? Señor, ¿estás seguro que me dijo que hiciera eso? Que me lo diga un profeta. Y te lo dice el profeta. Voy a ayunar 40 días. El Señor me ha pedido que yo haga cosas. Ay, que duele, hermano. Duele. Da todos tus ahorros. Cosas mías que oigo. Ando oyendo la voz. Ay, no. Que des todos tus ahorros. Tengo agua. Un día me dijo: quiero que des lo más valioso que tengas. Y yo tenía unas joyitas, unos areticos que había comprado. Ay, ¿cómo es?
quiero que me des lo más valioso que tengas en cuanto a lo material. Ay, tengo los oídos. Yo dije, estos areticos los voy a guardar para... Bueno, en ese momento solo tenía Catalina para mis nietos. Estos aretes valen. Que me des lo más valioso que... ¿Estás seguro, señor? Ay, señor, ¿de qué le van a servir a usted estos aretes si usted ni se pone aretes? No, porque empezamos a negociar. Y doy los aretes. Y los dice, traigo esta ofrenda. Como por un año estuvieron los aretes guardados aquí en la iglesia. Ay, yo pensaba en mis areticos. Me soñaba con el pelo así, los aretes que caían. Un día alguien compró esos aretes y me los regaló. Muchas veces vas a ser probado en lo que más te guste. Muchas veces, ay, Espíritu Santo, comprate ese vestido. Ay, gracias, Espíritu, esto es tuyo. Ay, Señor, usted tan lindo que me habla siempre. Y cuando vengo al país me dice, es que no era para ti. Ese vestido es para ella. Y tan lindo que me quedaba, Señor, le pongo el otro. Ese. Hágalo con alegría. Hágalo como que si fuera para su hijo, para su hija, para su papá, para su mamá. Así no le va a doler hacerlo. Amén. ¿Cuántas veces le dejamos a Dios la respuesta de hacer cuando el hacer está en nuestras manos? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Esta parábola es el espejo de nuestra alma. La mañana hice un llamado muy especial. Al principio la gente como que le dio vergüencilla, pero estamos en familia, no tiene por qué haber vergüenza. Después de oír lo que usted oyó, yo le quiero pedir un favor a las personas que en este momento están pasando por tiempos difíciles, no solo económico, tiempo difícil con la familia, tiempo difícil emocionalmente, tiempo de enfermedad. Que se pongan de pie, por favor. Miren que en la mañana les dio como vergüencilla porque no se pararon tanto. Qué lindo, ¿verdad? Porque no hay vergüenza. Yo quiero que usted que está sentado, sentada, busque alguna de las personas que se pusieron de pie. Vaya, ore y abrácelas. Porque si no, usted no entendió nada de lo que hablé aquí. Yo quiero que alguien sea movido a misericordia y pueda abrazar a alguien y pueda orar por ese alguien. Vamos, iglesia, que no sé orar. ¿Cómo sé orar? Es hablar nada más con Dios. Y vamos a tener un tiempo de oración corporativa.